Para crecer sano, fuerte y grandototote, necesitas una dieta balanceada. Para ser un músico diestro y listo para cualquier demanda musical, necesitas una buena rutina de ejercicios. No pretendo tener la última palabra en el tema, pero quiero compartir contigo algunas sugerencias e ideas para que saques el mayor provecho de tu rutina diaria. Para empezar, quiero que pienses en tu rutina como una dieta, como tu alimentación. Dependiendo de los objetivos físicos que tengas, es precisamente el tipo de alimentos que vas a incluir en tu dieta. Un ejemplo, si estás tratando de perder peso, tienes que limitar carbohidratos y algunas grasas de tu dieta, de tu alimentación. Si estás tratando de ganar músculo, la ingesta de proteína diaria tiene que incrementar. No soy nutriólogo ni soy médico, pero considero que los problemas de salud vienen cuando nos enfocamos en un solo grupo de alimentos y entonces ponemos nuestra salud en riesgo. De la misma manera, estás poniendo en riesgo tu salud musical y hasta me atrevo a decir que has estado perdiendo tu tiempo. Porque no existe la rutina diaria perfecta, no existe una rutina que sea unitaria, que le quede a todos los músicos. Y este canal y yo me estoy dirigiendo a ti, a todos los que tocan eufonio particularmente. Sin embargo, estos principios y estas ideas le quedan perfectamente al que toca trompeta, al que toca piano, incluso también a los percusionistas. ¿Sí practican los percusionistas? En la primera sección quiero hablar de lo que una rutina diaria debería lograr y en la segunda sección quiero hablarte de los elementos necesarios de una rutina diaria. La rutina de ejercicios te tiene que alistar para ejercicios de mayor dificultad. De la misma manera que un atleta no se despierta y carga peso, sino que primero hace un calentamiento apropiado para activar todos los músculos y luego carga el peso, de igual manera tienes que activar los músculos, vasos sanguíneos, articulaciones y todo lo que físicamente está involucrado al tocar para que puedas pasar ya sea a tu concierto o a ejercicios de mayor dificultad. La rutina diaria te debe de ayudar a ejercitar habilidades de ejecución básica y al mismo tiempo a darle mantenimiento a esas habilidades, de manera que independientemente de qué música te pongan enfrente, no te lleves ninguna sorpresa. Una rutina también te debe de ayudar a expandir tus habilidades. Por ejemplo, si estás tratando de tocar más agudo, más grave, más rápido, más lento, con mayor control respiratorio, con mayor destreza digital, la rutina debe ser utilizada para incrementar estas habilidades. Y finalmente, una rutina te ayuda a prepararte física y mentalmente. El hecho de repetir ejercicios constantemente le da mantenimiento a las habilidades musicales, pero también establece una manera de pensar saludable. Promueve la relajación, la buena postura y al final un performance o desempeño exitoso. Ya que hemos establecido lo que una rutina diaria puede y debe hacer por ti, ahora sí podemos hablar del tipo de ejercicios que vas a incluir en ella. La siguiente es una guía para que tú mismo estructures tu rutina diaria. También es una buena alternativa para cuando no estás aprendiendo una nueva pieza o practicando para un evento en específico, como un concierto o un recital. En esta ocasión no te voy a dar una lista de autores, métodos, ejercicios, escalas, pulsos por minuto, repeticiones, aunque si eso es lo que quieres, pues para eso está la caja de comentarios. Come on, interactúa, my friend, no sea ranchero, mijo. Finalmente, lo importante, aquí está, los elementos que debes incluir en una rutina diaria. Para empezar, debes incluir ejercicios de respiración. Es muy importante que entrenes para que grandes cantidades de aire entren y salgan con una gran eficacia. Ejercicios con la boquilla. Practicar únicamente con la boquilla promueve el uso del aire de manera eficiente, da una muy buena preparación, un buen calentamiento a la embocadura y mejora considerablemente la producción del tono. Pero eso sí, haz este tipo de ejercicios de manera moderada. Tonos largos. Tocar tonos largos a tempos muy lentos o a velocidades muy lentas te ayuda no solamente a calentar la embocadura, sino a enfocarte en otras habilidades que cuando tocamos muy rápido pasan desapercibido, como el tono o la entonación. Ejercicios de articulación. Utiliza tu rutina diaria para dominar articulaciones como staccato, legato, el doble toque de lengua, el triple toque de lengua, etc. Ejercicios de ligadura de labios. Procura incluir en tu rutina diaria ejercicios que desarrollen la flexibilidad de los labios para moverse entre notas de manera eficiente y fluida.
Ejercicios técnicos, es decir, todos aquellos ejercicios que te ayuden a mejorar la ejecución de tu instrumento. En el caso del trombón, el uso de la varilla. En el caso del eufonio, la digitación con relación a la embocadura, el fraseo con la respiración, es decir, todo, la postura, todo lo que te ayude a mejorar la ejecución de tu instrumento. Ejercicios de extensión de rango. Como ya lo mencionaba, tu rutina diaria debe ser el momento para practicar tu extensión de rango o expander tu set personal de habilidades, es decir, todo aquello que tú puedes hacer con tu instrumento. Y finalmente, un elemento esencial de tu rutina diaria tiene que ser las escalas y los arpegios. Practica las escalas mayores, menores, con diferentes notación como corcheas, semicorcheas, diferentes octavas, pero también practica los elementos menos usuales. Las escalas menos usuales, estoy hablando de las escalas modales, pentatónicas, octatónicas, de tonos completos, la escala de blues, bebop, todos. Y sin dejar de mencionar la escala cromática. También practica las triadas, los acordes con séptima, con sexta, con novena, con suspensión, todos. Al principio te decía que no existe la rutina perfecta, pero seguramente ya notaste que los elementos enlistados son también los mismos elementos en los que se basa la música. La música está hecha de escalas, arpegios y te vas a encontrar con todo este tipo de acentos y articulaciones, por lo que reconocerlos al instante te va a ayudar a mejorar no solamente tu lectura, sino que te va a convertir en un músico diestro para que los ejecutes con precisión en cuanto te los encuentres. Pues bueno, ahí tienen la información necesaria para que empiecen a estructurar su propia rutina diaria de ejercicios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los episodios y mientras tanto, sigue haciendo música a todo volumen.